Bueno, vamos a empezar la tercera clase y para empezar quería hacerle una pregunta que nos sirve de bisagra entre las temáticas de la clase pasada y esta. Cuando ustedes piensan en Dios, ¿qué piensan? ¿O cómo piensan? ¿Cómo lo piensan? ¿Una gran letra D? ¿Un viejito con barba? Eso es lo menos probable. ¿La cara de Jesús? Bueno, Quizás como yo no lo pienso como la película La Cabaña. a ver, no me acuerdo. ¿La cabaña? Hubo una película hace unos años, La Cabaña, cristiana, evangelical, y hablaba de un Dios, una madre morocha, Jesús, un muchacho asiático, me parece, con rasgos. No, no, el Espíritu Santo era con rasgos, una mujer con rasgos asiáticos. Bueno, así no. Ah, claro. Bueno, políticamente correcto. Inclusivo, digo inclusivo. Claro, claro. Pero a ver, ¿qué se les viene a la mente? Particularmente, decir, pienso en un Dios como en una totalidad, ¿sí? Donde Sí, pero uno... ¿cómo lo graficás? No. No el concepto, Sí, sino, ¿eh? la imagen. Claro. Y Es difícil, es difícil. Anciano de día, dicen antiguo. anciana de días. Este, es difícil. Y Como el viento, como una presencia que siempre está, que no se sabe ni de dónde viene ni de a dónde va. está bien, está bien, Yo no le pongo nunca rostro ni color. está bien. No surge tampoco. No, Porque no le veo, no le una veo cosa es lo que uno hace después de pensar, pero está lo previo, lo que lo generalmente previo, bueno, surge sin armarlo demasiado, ujú, algo, una luz blanca. algo así. Ujú, sí. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es como algo que nos rodea por todos lados y lo llena todo. También parecido a lo que decía Mariela, ¿no? Que no lo podemos ver, como el aire, el oxígeno, pero que llena todo. Ya. Pienso de Dios Padre, ¿eh? No pienso lo mismo de Jesús, no Ah, pienso lo bueno, mismo de bueno, Jesús Santo. ahí estamos entrando en tema, Ah, porque cualquiera sea la imagen que nosotros necesariamente nos hacemos desde de niño, por lo general, no es una imagen trinitaria. Por lo general pensamos en un solo y no pensamos en el Espíritu Santo y en Jesús. En Jesús pensamos cuando estamos hablando en otro nivel. Pero cuando hablamos de Dios, generalmente, mismo ahí lo dice Claudia, pensamos como en Dios Padre. Y hacemos una diferenciación que en realidad somos víctimas de siglos de una forma de enseñar teología de eh, un tanto deficiente, o por lo menos al ver en la teología del siglo XX, como vamos a ver hoy, como habrán visto los que pudieron llegar a los textos, podemos descubrir que
no es una opción pensar por separado, sino que al pensar en Dios estamos necesariamente pensando en lo trinitario. Y no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a pensar, cuando decimos Dios, estamos pensando en Dios Padre. Por eso lo ubicamos como una luz o como algo que nos excede o sin rostro, pero no pensamos en Jesús. Y menos en el Espíritu Santo. Son como adicionales al Dios Padre. Estamos cayendo un poco, sin darnos cuenta, en lo que decía Arrio, ¿no? Definitiva, sin hacerlo y transformarlo en Claro, doctrina, ¿no? Como que están subordinados al Dios Padre. Sin querer estamos haciendo eso. Lo que pasa es que esta clase, por ejemplo, lo que intenta hacer es eh, poner en valor, digamos, la transición que hubo de ver la Trinidad como, decíamos la clase pasada y bastante la hemos criticado, como una cosa fija dogmática, y que a lo largo de la historia, tanto católicos como protestantes, se ha enseñado en teología sistemática por sistematizar. Entonces, hay libros como de Berkhof, por ejemplo, un tradicional presbiteriano, que tiene grandes tomos de teología sistemática, y la teología sistemática europea era sistemática porque agarraba un tema y desarrollaba todo ese tema. Y cuando llegaba a Dios, agarraba al Dios trinitario, sí, pero por separado. Entonces hablaba todo de lo que significa el Padre y todo lo que significa el Hijo, todo lo que significa el Espíritu Santo. Y un poco por eso nosotros tenemos esa dificultad, como la tiene, creo, la mayoría de las personas, de pensar en lo trinitario cuando pensamos en Dios. Por eso es muy interesante descubrir esta vuelta que le ha dado la teología del siglo XX, eh, ayudándonos a hacer la transición de una presentación dogmática, lo trinitario como dogma y lo trinitario como praxis histórica. Por eso vamos a ver lo trinitario envolviendo la praxis histórica de las comunidades, del poder y de lo hermenéutico y ecuménico en la clase que viene. O sea, es un cambio fundamental pasar de algo fuera de nosotros, como que lo estudiamos, a pensar lo trinitario como algo que atraviesa lo histórico y por lo tanto a nosotros también, como un Dios trinitario que nos atraviesa. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes para la vida concreta del cristiano, como comunidad, como ciudadano de una sociedad, eh, y como cristiano en medio de una comunidad que va a ser o que está llamada a ser misión. Por eso quería hacer un repaso rápido de los tres autores que tenemos para hoy. Yo hice una síntesis que vamos a ver en unos PowerPoint de los tres. En primer lugar, de Leonardo Boff, de un librito del año 87, 86, 87, Trinidad, la sociedad
eh, y la liberación, me parece que es así, donde habla justamente de la Trinidad como la mejor comunidad. Y vamos a ver por qué. BOF católico latinoamericano. Después, en orden cronológico, vamos a ver una reflexión de Douglas Mix, un metodista norteamericano, en relación a la Trinidad y el poder y la comunidad. Y por último, no, por orden cronológico, el que voy a decir ahora está en el medio, porque es del 2000, un católico portugués, filósofo y teólogo, que hace un acercamiento justamente de la Trinidad eh, en relación a lo comunitario, a lo social, desde la perspectiva del filósofo Emmanuel Levinas, que no nos vamos a meter con eso porque nos superaría a todos. La complejidad del pensamiento de Levinas, este autor lo hace, pero resaltando lo característico de Levinas, que es yo no soy sin el otro que me interpela, ¿no? El rostro del otro me hace a mí persona, que realmente es revolucionario para la filosofía y para la teología, obviamente también. Así que, si les parece, vamos a ir viendo eh, las partes más importantes de cada uno de estos autores, eh, y vamos a ir, si ustedes se dice algo y quieren parar porque no entienden o quieren hacer alguna acotación, abran el micrófono y lo podemos charlar. Así que vamos a ver, así vamos a empezar entonces con Leonardo Boff. ¿Se ve? Sí, Bueno, Sí. la visión que ofrece Boff es la Trinidad en clave relacional, o sea, la relación entre las personas de la Trinidad y cómo eso se proyecta en cuanto a las comunidades cristianas y a la sociedad. Todo lo que tiene que ver con ser comunidad en relación a lo trinitario relacional. Como decíamos en la obra de Trinidad, la sociedad y la liberación, de creo que es 87. Propone que el misterio de la Trinidad no debe quedar relegado al ámbito especulativo o meramente litúrgico, como generalmente ha sucedido, sino que ofrece un modelo antropológico, eclesial y social de entender lo trinitario. La afirmación central de Boff es que la Trinidad constituye la mejor comunidad, un paradigma de relaciones igualitarias, libres y amorosas, que interpela tanto a la vida de la Iglesia como a las estructuras sociales y políticas. Por lo tanto, para hablar de Trinidad, para Boff, es hablar de comunión, de reciprocidad y justicia. ¿Por qué dice eso? Vamos a verlo. Él va a usar algunas estructuras de comprensión de la tradición teológica católica y las va a reinterpretar a la luz de esto, ¿no? Comunión, reciprocidad y justicia. Entonces, en primer lugar, la Trinidad como comunión de amor. Vos parte del aspecto clave de la tradición cristiana, que es Dios no es soledad. Por eso hicimos la prueba
de comienzo, ¿no? Dios no es solo, Dios no es soledad, sino comunión, comunión de tres personas. Pero lo importante no es la sustancia aislada, sino la relación entre las personas. Esto no estaba presente, ¿se acuerdan? En el credo de Nicea, que lo importante era hablar en términos sustancialistas, ¿no? ¿Qué es? Cada persona qué es? En cambio, el énfasis de Boff no es la sustancia, sino la relación. Cada persona divina existe en y para la otra. Entonces el Padre es Padre solo en cuanto engendra al Hijo, el Hijo es Hijo en cuanto recibe y responde la llamada del Padre, y el Espíritu es la donación que los une y dinamiza. Y esto se expresa en el concepto que les comentaba la vez pasada de pericóresis, en griego, la mutua inhabitación, la danza conjunta, es en, literalmente la danza conjunta de las tres personas. Nadie está por encima del otro. No hay subordinación ni jerarquía. La diferencia no divide, sino que constituye la riqueza de la unidad. Eso tan difícil que pensábamos la clase anterior de mantener en equilibrio entre el Dios uno y el Dios trino, ¿no? La diferencia no divide, sino que constituye la riqueza en la unidad. Y eso lo permite ese movimiento de pericóresis, de danza mutua. La Trinidad es la relación más plena del principio. Ser es ser con. Ser es ser con otro. Y eso es importante tanto para encontrar la posibilidad de definición de lo trinitario, pero también esto tiene una concepción importante en lo antropológico y en lo social. Somos en cuanto somos con otros, no aislados. La esencia de Dios no es el poder aislado, sino amor compartido. La Trinidad muestra que la realidad última es relacionalidad y que la plenitud de vida se alcanza en el encuentro y no en el aislamiento. Eso es comunión y amor. Y aquí vamos al centro de su tesis, que destaca que Dios se revela en la forma más perfecta de convivencia. Cada persona divina mantiene su identidad sin absorber ni ser absorbida. Unidad y diversidad se sostienen en equilibrio. Este modelo corrige visiones históricas de un Dios monárquico, ¿no? Ya, viendo de esta manera la Trinidad, no podemos imaginarnos o sustentar un Dios monárquico usado para legitimar sistemas autoritarios, ¿no? Desde los imperios de la Edad Media hasta hoy en día. Frente a ello, Boff subraya que la comunión trinitaria implica horizontalidad, inclusión y participación. No hay espacio para la dominación ni para la concentración de poder. En la Trinidad, la igualdad no significa uniformidad, sino reciprocidad. Cada persona es plenamente sí misma porque se dona a las otras. De ahí que la mejor comunidad no es una utopía imposible, sino el horizonte inspirador de toda vida comunitaria, una sociedad de hermanos y hermanas donde nadie es excluido, donde su relación es recíproca y su valor es compartido. Y esto, que está dicho en teoría, tiene consecuencias prácticas muy importantes. Consecuencias para la Iglesia y para la sociedad. La propuesta de Boff tiene consecuencias históricas y políticas. Para la Iglesia significa superar el modelo piramidal y clerical que concentra poder en una sola figura,
y avanzar hacia una eclesiología de comunión. Los carismas diversos son expresión de la riqueza del espíritu y deben convivir en igualdad y reciprocidad. La Iglesia, como ícono de la Trinidad, debe ser signo de fraternidad y participación. Para la sociedad, implica criticar estructuras de dominación, desigualdad y exclusión, porque la Trinidad inspira comunidades políticas donde la autoridad se concibe como servicio, donde la democracia participativa y el respeto a la diversidad reflejan la lógica misma de la Trinidad. Para la economía, el dinamismo trinitario invita a la solidaridad y a la distribución justa de los bienes. Frente a la lógica capitalista de acumulación individualista, la comunión trinitaria inspira un compartir que asegura la vida de todos. Y para la vida cotidiana, la Trinidad es llamada a vivir relaciones interpersonales basadas en el respeto, en el diálogo y la cooperación. En la familia, el trabajo, en las comunidades de base, la vida encuentra plenitud cuando se asemeja a la dinámica de reciprocidad divina. Y entonces, en este horizonte utópico de Boff, utópico y liberador, la Trinidad no puede reproducirse exactamente en la historia, pero funciona como criterio crítico frente a toda estructura injusta. La fe trinitaria se convierte en programa ético. Y esto es justamente lo que decíamos antes, cómo pasamos de un dogma sustancialista a una praxis ética concreta en la sociedad. La fe trinitaria se convierte en programa ético. Si Dios es comunidad de amor, toda opresión es pecado contra el mismo Dios. En América Latina, la Trinidad se vuelve un llamado a construir comunidades donde los pobres tengan lugar privilegiado, siguiendo la opción preferencial del Evangelio. La utopía trinitaria alimenta la esperanza y legitima las luchas por justicia, paz y dignidad. La espiritualidad trinitaria se traduce en praxis. Por ejemplo, orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa al mismo tiempo comprometerse con una vida fraterna, justa y solidaria. No se trata de una mera devoción, sino de mística de comunión y acción transformadora. A ver, Jero levantó la mano, dale. Sí, profe, me quedé pensando en el párrafo que dice, la utopía trinitaria alimenta la esperanza y legitima las luchas por justicia, paz y dignidad. Cuando dice las luchas, ¿a qué tipos de luchas nos referimos? O por ahí Wolf se quiere referir exactamente. A todo esfuerzo humano para conseguir esas cosas. Ok, Todo gracias. trabajo, todo trabajo que apunte a eso, ¿no? Justicia, paz y dignidad. Sí, se me vienen en mente eh, las marchas, a veces esas luchas que hay, por eso le pregunté, ¿no? eh, por la justicia, paz. Hoy se está usando mucho, por lo menos en nuestro país, ¿no? Este tema, y se ve mucha esa lucha, o entre comillas lucha, ¿no? Cuando vemos en tantas marchas a ciertos grupos eh, por ahí avanzando contra, o la policía avanzando contra ellos, o no sé, se me vino esa imagen y pienso un poco cómo sería nuestro actuar o cuál debería ser, de qué modo, e intentando la paz, la justicia, la dignidad en medio de Claro, tantas cosas, ¿no? bueno, sí, entre otras pueden ser las marchas. Hay, hay muchos hermanos y hermanas que están yendo a las marchas acompañando a los jubilados, por ejemplo. Claro, Este,
es una forma, pero no es solamente No, una, no, sino pensaba en eso todos, por esto, todos los ¿no? trabajos, ideas, compromisos Claro. que el ser humano haga buscando justicia, paz y dignidad en la sociedad. Es la utopía trinitaria, desde el punto de vista de los que interpretamos así, es como Sí, una me encantó la equipación. imagen esa, por eso Bueno, Que en bárbaro. definitiva, perdón, no, digo que en definitiva siempre termina siendo una lucha porque obviamente los poderosos no quieren ni justicia, ni paz, ni dignidad. Claro, Entonces, se en transforma, definitiva, sí, se transforma en una lucha que no necesariamente es una lucha armada, pero en definitiva hay un conflicto. Este, conflicto. Sí, lamentablemente lamentablemente hay un conflicto entre los poderosos y el Evangelio de Jesucristo. el conflicto está presente. Si lo sabrá Jesús, ¿no? Este, bueno, pasamos a la otra, como para ir redondeando. Vos. Entonces, la Trinidad revela que la esencia de Dios es comunión de amor, que no es un Dios solo, sino un Dios relacional. La comunión trinitaria es el modelo de convivencia humana justa y solidaria. Y la fe en la Trinidad exige un compromiso liberador. Si oramos trinitariamente, tenemos que vivir para transformar la iglesia y la sociedad en comunidades que reflejen esa misma lógica de igualdad, reciprocidad y fraternidad, ¿no? Un poco ponernos al día los cristianos entre lo que oramos y lo que hacemos y las consecuencias que tiene terminar nuestras bendiciones con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Así, la Trinidad no es solo verdad última sobre Dios, sino también es sueño y utopía de la humanidad, vivir como la mejor comunidad. Bueno, esto es un poco el trabajo de Boff, que obviamente es un librito, así que mucho más denso, pero es un poco la idea. Tenemos en cuenta que en base a Boff, que esto fue hecho en el 86, hay otros enfoques que no pueden soslayar lo de Boff. Por eso vamos a ver algunas otras visiones que tienen algunas diferencias por distintos eh, eh, procedimientos, de formas de interpretar la tradición. Vamos a ver a un metodista norteamericano, estadounidense, y a un católico portugués, pero creo que todos le deben algo a vos en las próximas reflexiones. O sea, y esto es una tarea si ustedes quieren ver, no tengo muy presente si antes de vos existe algún tratamiento teológico de la Trinidad en este aspecto. Me parece que no. Me parece que vos es el primero que nos ayuda en este tránsito de hablar de la Trinidad como un dogma o teológico, devocional y litúrgico, a verlo como una clave de interpretación de la praxis sociológica de la iglesia y de la sociedad toda. Me parece que es el primero. Pero bueno, el que está interesado, bueno, en hacer alguna investigación sería bueno. Ahora dejamos de compartir esto y compartimos la otra, eh, que es la de Mix, Douglas. Douglas Claro. Mix,
Douglas Smith, como les dije, es metodista y él intenta, como el próximo que vamos a ver, intenta hacerlo desde un punto de vista de Manuel Levina, pone conceptos de la teología wesleyana para ayudar a comprender también el tema de Trinidad, especialmente en cuanto a lo comunitario y en cuanto al poder. Ay, perdón. A ver. Que tengo la barra acá que a veces no se va para arriba y no me deja ver. Ahora se fue. Bueno, para Mix entonces el Dios Trino nos sirve para entender la Trinidad como clave para la comunidad y el poder. Plantea que la teología cristiana no puede pensar a Dios de manera aislada de la vida humana y social. O sea, ya no pensar a un Dios solo, en soledad, como decía vos, sino no se puede pensar en Dios de manera aislada del resto de la vida humana y social. Su punto de partida es que la doctrina de la Trinidad no es un dogma abstracto, un esquema metafísico destinado solo a los especialistas, sino una visión de Dios que tiene consecuencias radicales para cómo entendemos la comunidad y cómo ejercemos el poder. La tesis central es clara. El poder de Dios, revelado en la Trinidad, no es poder de dominación, sino de comunión y de servicio. Por tanto, redefine lo que significa comunidad humana, iglesia y misión. Para Mix, pensar a Dios como Trinidad implica reimaginar también cómo los seres humanos organizamos nuestras vidas y nuestras relaciones de poder. Y esto es importante, poder dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La Trinidad y la economía de Dios. La palabra economía en los estudios trinitarios significa el Dios trinitario que sale, ¿no? Después lo vamos a ver bien en Duque, que es el portugués, pero la teología tradicional sobre la Trinidad habla de procesiones y de misiones dentro de lo trinitario, ¿no? Las procesiones son las actividades de la Trinidad en sí misma, y eso lleva a una concepción de unidad. Y las misiones es la Trinidad marcando las diferencias en las personas y es lo que llega al mundo, a la sociedad. Y eso la teología tradicional lo llama la economía trinitaria o la Trinidad económica. Entonces, el punto de partida es superar la tendencia de la teología a separar a Dios en sí mismo de Dios para nosotros, inspirado en Karl Barth, en Jürgen Moltmann y la tradición wesleyana, insiste en que la Trinidad debe entenderse en la economía de la salvación. Dios se da a conocer como Padre, Hijo y Espíritu en su acción concreta de crear, redimir y consumar. O sea, un acercamiento relacional. El Padre se manifiesta como fuente de todo lo creado y como origen de la comunión. El Hijo, en su encarnación y entrega, revela que el verdadero poder se expresa en el servicio y la obediencia hasta la cruz. Y el Espíritu Santo es el dinamismo de relación, de comunión y de vida nueva que conecta a los creyentes en la iglesia y los envía al mundo. Y aquí vuelve a usar el concepto de perijóresis, una danza o mutua interpenetración de las personas divinas que no se anulan ni se subordinan, sino que existen en relación, en diferencia y en comunión.
Y aquí se mete un poco con el tema del poder, ¿no? El poder divino, entonces, es servicio y no dominación. El primer énfasis de Mix es la crítica a las concepciones humanas de poder basadas en el control, dominación o acumulación, que son todas las cosas que existen hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades. El poder se vive de esta manera. Tiene el poder el que puede controlar, dominar o acumular. En la revelación trinitaria, el poder divino es lo contrario. Es poder kenótico. Kenosis significa justamente el vaciamiento, ¿no? Lo que hizo Jesús, que se entregó a sí mismo, ¿no? La palabra kenosis en el Nuevo Testamento aparece cuando se entregó a sí mismo, hizo kenosis por entrega y por amor. Y el poder divino es eso, es kenótico, no es de control ni acumulativo ni dominante. Texto, cita directa: la omnipotencia de Dios se entiende correctamente solo como el poder del amor trinitario, nunca como dominio absoluto sobre los demás. El poder de Dios es transformador porque crea espacio para el otro. En vez de absorber o suprimir, capacita y libera. El Hijo es ejemplo supremo. Aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo al cual aferrarse, ¿no? Filipenses 2:6. Esto podría resumir un poco lo que está diciendo. Así, la comunidad humana, llamada por Dios, está invitada a reproducir ese patrón de poder que libera en lugar de oprimir. Y entonces el poder humano, de esta manera, debe ser transformado. Subraya que la teología trinitaria no se queda en lo doctrinal, sino que redefine la praxis social. El poder humano, marcado por el pecado y estructuras de opresión, debe ser reconfigurado a la luz del poder divino. Y esto implica, uno, una ética de la reciprocidad. O sea, el poder se usa para edificar y dar vida, no para acumular. Dos, la liberación de los oprimidos. La Iglesia está llamada a acompañar a los pobres y marginados porque el poder trinitario es poder que levanta al caído. Y la nueva creación, que la comunidad cristiana, es señal anticipada de un mundo reconciliado donde las jerarquías de dominación se desmantelan. Entonces, la doctrina de la Trinidad se convierte en criterio crítico de toda forma de poder humano. La pregunta es, ¿promueve comunión y vida o reproduce dominación y muerte? Nuestro accionar, el accionar de la Iglesia, el accionar en nuestra sociedad. Y aquí, así como Boff se acerca al concepto de la comunidad cristiana como reflejo de la Trinidad, que es el segundo énfasis. El primero es el tema del poder y el segundo el énfasis sobre la Iglesia como comunidad trinitaria. Si Dios es comunidad en sí mismo, entonces la Iglesia no puede ser un conjunto de individuos aislados, unidos solo por creencias comunes. Más bien la Iglesia existe como coinonía, participación mutua en la vida de Dios. Mix se apoya en la tradición wesleyana, que entiende la salvación no como un evento aislado para los individuos, sino como un proceso de gracia que se despliega en comunidad. Wesley hablaba de sociedades y de clases, en donde los creyentes se formaban mutuamente en el amor y en la santidad. Entonces la comunidad de fe era el laboratorio del Espíritu para el mundo. Debe ser. De allí que la Iglesia no es una mera institución, sino un signo visible de la vida trinitaria. Esto es fundamental.
La misión de la Iglesia consiste en testimoniar un modo distinto de poder. No poder que domina, sino poder que sirve. A veces en nuestras iglesias no hablamos de poder, porque nuestra forma de entender el poder está totalmente cargada con lo negativo, ¿no? Cuando decimos Dios nos da poder, justamente es poder para usarlo en forma kenótica, como decía antes, ¿no? Poder para la entrega. Y la comunidad eclesial debe encarnar relaciones recíprocas, inclusivas, donde los más débiles son fortalecidos. Y el aporte original de Mix es leer todo esto desde Juan Wesley y la tradición metodista. Wesley veía la vida cristiana como un camino de santificación en comunidad. La gracia previniente de Dios actúa antes que cualquier iniciativa humana, abriendo la posibilidad de una nueva vida. Esa gracia nos introduce en un pueblo santo, donde se experimenta y se ensaya otra manera de vivir juntos. Por eso la teología wesleyana provee un puente entre la Trinidad como doctrina y la praxis social como una comunidad transformadora. La misión metodista desde su origen entendió que la santidad personal y la santidad social eran inseparables. Para Mix esto es una traducción práctica del misterio trinitario. ¿Y qué implicancias tiene para la misión de la Iglesia? ¿No? Mix finaliza proyectando las consecuencias misiológicas. La misión no consiste en conquistar ni imponer, sino en participar en la obra de Dios en el mundo. Fundamental, ¿no? A veces ni nos damos cuenta, muchas veces hacemos misión imponiendo, ¿no? No sé si ya cursaron historia eh, del protestantismo con Amestoy. Estamos en eso. ¿Eh? Estamos en eso. Bueno, eh, ahí hay tristes, cercanas y tristes ejemplos de misiones que están pensadas imponiendo, con las mejores intenciones, ¿no? Como hay una película, con las mejores intenciones, pero terminan imponiendo formas de creencias, formas culturales, entonces justamente hay que ponerse del otro lado. Hacer misión es participar en la obra de Dios en el mundo, sumarse a lo que Dios ya está haciendo, no imponer lo que creemos nosotros que es la verdad o que es lo que debe ser. La Iglesia no añade meros individuos a sus filas, sino que contribuye a la transformación de comunidades enteras. Y la verdadera misión es la participación en el poder relacional de la Trinidad, que construye comunión y justicia. De este modo, la teología trinitaria no es un lujo especulativo, sino la clave para orientar la acción de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y aquí termina el aporte de Douglas Mix en cuanto a Trinidad, comunidad y poder. Desconectamos acá. Vamos a ver el tercero. Una pregunta. Sí, Bueno, Douglas Mead también habla de, o hace mención a un temor de Wesley en cuanto a este concepto de predicación que retoma Mix, en cuanto a que se genere un unitarismo práctico. Digamos, esta idea de la falta de predicación de la Trinidad. Uno puede pensar que este unitarismo práctico, por esa falta de presencia del concepto trinitario,
¿Puede uno tener allí un apoyo para entender un poder que no es el este que estamos hablando? Un poder que domina más que un poder que sirve. Este concepto de unitarismo práctico. Sí, unitarismo, vos decís. Sí, sí, lo Sí, sí, menciona Mix. Sí, 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 sí. Este, claro, porque el tema es cuando se pierde la visión de los trinitarios, el tema de un Dios monarca, un Dios solo, se presta justamente para una predicación de ese tipo, ¿no? claro, claro, Entonces, ha sido usado, y hoy mismo es usado muchas veces, este, en ese tipo de predicaciones, cuando abordás lo trinitario como lo estamos haciendo, no tiene sustento, claro. Se diluye ninguno. totalmente. Se Sí, diluye totalmente, exacto. sí, sí. Le sacás el sostén a todas estas pretensiones de poder, ¿no? Exacto. De decir, yo tengo la Biblia en la mano y por lo tanto tengo el poder. No, porque además se usa la, sí, yo escuchaba a David que decía que los poderosos están en contra de la Biblia, en realidad a veces usan la Biblia justamente para Claro, sustentar un poder legitimado bíblicamente, por supuesto, de una concepción exactamente, errónea. Sí, sí, exactamente. Por eso es bueno rescatar lo que dice tanto vos como Mix, que es la Trinidad es usarla como una especie de llave, como un criterio, claro, ¿no? Es decir, bueno, cada vez que pensemos alguna actividad de la iglesia, pensarla en términos trinitarios. Me parece que eso ayuda muchísimo, ¿no? A poder traer la Trinidad a la praxis, ¿no? Que es un poco esta idea de estos autores y de los que vamos a ver en la clase que viene. perfecto. Bueno, Joao Duque es un teólogo eh, católico portugués y, bueno, no puedo mover una barra que tengo acá que me está tapando. A veces se sube sola y a veces no. El problema de la tecnología. Este, bueno, Duque parte de la teología trinitaria clásica, particularmente de Tomás de Aquino, que vinculaba lo que les comentaba antes, ¿no? Las procesiones, o sea, la Trinidad inmanente, estos son términos de la teología clásica, no se asusten ni se enojen, pero son términos muy usados en la teología clásica cuando se habla de Trinidad. Las procesiones, la Trinidad inmanente, y las misiones en la Trinidad económica, la que sale de sí y es la que se acerca al mundo. Entonces retoma también el axioma de Karl Rahner, que para mí es un poco confusa. Karl Rahner, católico del siglo XX, un teólogo que hizo bastante ruido, dice la Trinidad económica es la inmanente y viceversa, o sea que en realidad no le pone tanto énfasis en la diferencia que sí hacía la teología tradicional entre una Trinidad hacia adentro y la económica, o sea, la que sale. Esto significa que la historia de la salvación no es un segundo nivel de la Trinidad, sino la mediación histórica de las mismas relaciones trinitarias. O sea que en la forma en que las relaciones trinitarias se juntan, se ve la dimensión histórica de esa mediación. El núcleo de la propuesta es releer la Trinidad desde la categoría de envío, de misión, interpretando la dinámica intratrinitaria como llamada y respuesta responsable, inspirándose en la filosofía de Emmanuel Levinas. Si la misión de la Iglesia y de los cristianos se entiende como prolongación histórica de la dinámica trinitaria.
Entonces habla de identidad, o sea, sí mismo y alteridad, o sea, ser uno mismo y ser gracias al otro. Y aquí está el tema central. El primer paso define la misión como proceso de envío, ¿no? Un sujeto es enviado por otro, es el origen, hacia un tercero, el destino, y con una tarea, el contenido. Entonces la misión constituye la fuente de identidad personal. Yo soy el que responde a esta llamada. Y entonces Duque introduce a Levinas. Para Levinas, la subjetividad se constituye en la responsabilidad insustituible por el otro. El yo no se define como autoafirmación, sino por la respuesta a una interpelación. Y en esto me detengo un poquito, porque es importante el tema de, en algunos aspectos, Levinas comparte algunas cosas con, no sé si lo conocen, Martin Buber, filósofo judío, que tiene un libro que es Yo y el tú. Y entonces él dice, yo no soy yo sin el tú que me interpela, ¿no? Y Levinas lo va a decir un poco más fuerte. Yo termino siendo yo gracias a la presencia del otro. Y todo esto nos lleva a pensar en cosas que por mucho tiempo las damos por sentada, ¿no? Por refranes. Por ejemplo, siempre pienso el refrán, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y ese es un concepto de libertad no trinitario, digamos. Un concepto de libertad del liberalismo, que cada uno cuida su propio cerco, ¿no? Propiedad privada. Su propiedad privada. En cambio, tanto a nivel trinitario como diría Levina también, y como dice la Biblia, yo soy libre gracias a la libertad del otro. Y ahí está entonces la interconexión, la interconectividad que existe entre yo y el otro que me interpela. Y eso es una verdad que nosotros podemos experimentar desde que nacemos, ¿no? Porque no somos nosotros sin otro rostro que nos hubiese dado identidad. Y entonces nuestro ser se constituye gracias al otro, ¿no? Y eso es fundamental para destruir ideas demenciales de qué poder que tengo, o qué bueno que soy, o el otro no me importa nada, ¿no? Justamente dependemos del otro y somos gracias al otro. Entonces Duque establece en paralelo trinitario lo que había dicho anteriormente, el Padre el que llama, es el Hijo el que responde, y el Espíritu es la relación que vincula y abre un tercero. Se abre a un tercero. Entonces, amar significa simultáneamente llamar, responder y hacerse responsable de otro. No es una relación binaria, sino ternaria, ¿no? Hay tres movimientos en el amor: llamar, responder y hacerse responsable por el otro. Bueno, la Iglesia entonces participa de la misión trinitaria a través de la creación y la encarnación, constituyéndose en mediación histórica del envío, o sea, de la misión. Duque revisa
las dos grandes tendencias de la teología trinitaria. Por ejemplo, la teología occidental enfatizó siempre la unidad y la comunión, ¿no? El, el riesgo que se corre con esto es el centralismo, es la uniformidad, ¿no? Es la visión, en definitiva, de un Dios monárquico, en el sentido más literal de la palabra, que es el poder en uno, ¿no? Mientras la teología oriental privilegió las diferencias entre las hipóstasis. ¿Se acuerdan la palabra hipóstasis entre las personas? Privilegiar las diferencias entre las personas y las misiones. Y esto tiene también un riesgo. Las dos tienen una virtud y tiene un riesgo. El riesgo de esta visión es la fragmentación y el particularismo, ¿no? Entonces su propuesta es entender la iglesia como cuerpo del envío, de la misión, donde lo esencial no es, acá no es el cierre comunitario, el encerramiento comunitario, sino la dinámica hacia afuera. La comunidad cristiana entonces existe para responder al mundo en responsabilidad y misión, no para sí misma. Y esto es fundamental, ¿no? Si muchas veces no pensamos lo contrario, aunque se disfrace nuestra tarea como una tarea hacia los demás, sino es para sostenernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la comunidad cristiana existe para responder al mundo en responsabilidad, no para sí misma. La misión como responsabilidad, entonces, bueno, acá tengo una barra que me tapa algunas cosas, por ejemplo, no la puedo ver. Si alguien me puede leer arriba lo que dice, porque no. Misión como responsabilidad. El núcleo Sí, del artículo es redefinir la misión en términos de responsabilidad. bárbaro, gracias. Entonces, el punto uno, la misión como respuesta, ¿no? Sí. Eh, Lémelo, por favor. Bueno, misión como respuesta. Somos constituidos como sujetos al responder a una vocación originaria, Dios, que nos envía hacia un tercero, el mundo. Bien, gracias. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? El Sí. tema también en términos del amor, que es llamado, una respuesta y concreción en el contenido del que lleva. La misión como mediación. Dios se hace fenómeno en el mundo, se hace presente, se hace acción, podríamos decirlo, en el mundo, solo en nuestra respuesta responsable. O sea, en definitiva, aunque suene herejía, nosotros hacemos visible a Dios con nuestro accionar. La misión de la Iglesia es mediar la dinámica trinitaria en la historia. Y hay principios claves. Responsividad, o sea, el ser humano es ser de respuesta. Nosotros respondemos, perdón, respondemos al llamado. Es Dios el que llama, el que nos da la misión. El ser humano es ser de respuesta. En esa respuesta está la responsabilidad. El ser humano es responsable del otro. Y la alteridad, justamente la persona es única y libre en su diferencia, siempre en relación. Por eso, insiste, la Trinidad se entiende como Padre llama, el Hijo que responde y el Espíritu, el tercero,
como destino de la responsabilidad. De esta manera, decir que Dios es misión equivale a decir que Dios es amor. O sea, la responsabilidad ternaria une afecto y justicia, las dos cosas, evitando tanto el sentimentalismo como la abstracción si se hacen por separados. Porque justamente es la respuesta a la misión de Dios, es una respuesta de amor, en donde está presente siempre el otro. Y cuando decimos otro, en misión, significa aquel que tenemos delante, ¿no? El que la iglesia tiene delante. Ya no solo a nivel individual, sino la iglesia, quien tiene enfrente, ¿no? Lo que antes se pensaba como objeto de la misión, nosotros acá y el objeto está ahí, en definitiva se trasluce desde esta clave en un ida y vuelta, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene eso para la misión de la iglesia? Me parece interesante la propuesta. Bueno, vuelvo a pedir ayuda en las primeras líneas Sí, porque sí, no ahí lo va. leo. Desafíos culturales para la misión hoy. A. Pluralidad. La pluralidad cultural exige engendrar libertad y responsabilidad en el otro. Sí, No se trata... Ah, bien. gracias. No, no hay por qué. No se trata de imponer uniformidad, ni de cristianizar por fuerza, sino de acompañar a cada uno a responder a su vocación, o sea, a su llamado. Escuchar al diferente se vuelve esencial porque en él se manifiesta la voz del origen. Esto lo hemos visto, si ustedes se acuerdan, en Introducción a la Historia de la Iglesia, cuando vemos la evangelización en América, ¿no? Que lo podemos poner como un ejemplo de otras tantas misiones protestantes que han pecado de lo mismo, ¿no? Eh, Misión era entendido como uniformidad o como cristianizar por fuerza y no acompañar a cada uno a responder a este llamado, con las consecuencias que esto tiene. El punto B, humanización. El contenido fundamental de la misión es la humanización, que incluye humanización básica, o sea, las condiciones mínimas de dignidad del ser humano, y la humanización plena, búsqueda de compartida de lo humano común en ética, política, economía, ecología, y la misión se entiende como evangelización que coincide con el proceso de humanización. Este, aquí hay algunos que van más allá, como Wesley mismo, que para él la salvación no solamente es proceso de humanización, sino es proceso de una salvación cósmica, ¿no? Para Wesley la salvación, o sea, el otro está tan presente que no solamente es el humano al que Dios vino a redimir en Jesús, sino la creación en su totalidad, el cosmos. Por eso, como aquí va a decir después en el punto C, todo lo creado está llamado a ser redimido. El punto C justamente es poshumanismo y digitalidad. Dos retos actuales. La redefinición del ser humano en relación con lo no humano, o sea, animales, naturaleza, máquinas. La misión debe abrirse a una responsabilidad ampliada que no excluya lo no humano. Interesante, ¿no? Tenemos presente en nuestras comisiones de evangelización o de misión de nuestras comunidades esto. La cultura digital ofrece potencialidades, pero también riesgo de eliminar la alteridad, o sea, riesgo de eliminar lo otro.
La misión no puede olvidar la corporeidad, concreta y vulnerable. O sea, hay cosas que la digitalización no puede reemplazar. Son tres características de la misión vista desde el punto de vista de la clave en clave trinitaria. Como síntesis, entonces, Duque propone una antropología misionera, inspirada en la Trinidad y en Levina. Punto uno, ser persona es ser enviado y responder en responsabilidad por un tercero, el otro. La iglesia es el cuerpo histórico del envío trinitario. O sea, es quien lo encarna. Mediación concreta de la responsabilidad divina en la historia. Pero hay que hacer una salvedad, porque si uno queda con esta frase sola, puede caer en lo que cayó la iglesia, es decir, somos entonces los dueños de la misión. Pero la misión, inseparable del amor, se encarna hoy en la pluralidad, en la búsqueda de humanización y los desafíos del poshumanismo y la digitalidad. O sea, la responsabilidad o el desafío de pensarnos como cristianos, elaborando o respondiendo a un llamado de misión de estas características. De esta manera, la teología trinitaria se entiende no como especulación abstracta, sino como dinámica histórica de vocación, de respuesta y de responsabilidad, donde Dios mismo se hace presente en la mediación humana. Muy bien. Hasta acá las síntesis de los tres autores. Especialmente uno quería hacerlo porque está en inglés y por ahí no todos tienen acceso, el de Mix. El resto está en castellano, pero algunos son textos un poco largos. Y para poder empezar a probar el aperitivo, me pareció importante poder verlo de esta manera. Eh, y ustedes tendrán la actividad para desarrollar en base a estos tres autores en la clase. Algo que quieran decir, sugerir, que les llamó la atención. Sí, los dos primeros autores van más juntos por ahí en sus definiciones, ¿no? Me Sí, parece a mí, tanto vos como el Mix, puede ser. eh, Me parece que los Duque, conceptos que Duque, Duque, tienen, el último es Duque. no, los dos primeros, o sea, Douglas, Mick. por lo que vimos, me parece que son, Sí, como que tienen los pensamientos más parecidos sobre la forma de definir esto, ¿no? sí, puede ser porque, El eh, pensamiento wesleyano, claramente, ¿no? claro, es más conocido, por lo menos Sí, sí, sí. para nuestro ámbito. Duque, al ser filósofo, integrar a Levinas en la reflexión trinitaria, eh, es un poco más complicado. Esto es una síntesis de una, una lectura un poco más compleja. Pero bueno, por eso después yo les sugiero ver algunas cosas que tienen puntos en contacto y cosas que pueden diferenciarse en la actividad. Me parece que les puse eso. Eh, Así que este sería el primer paso. Ustedes se dan cuenta que en una clase en una materia de 4 clases, a mí me pareció importante dedicarle dos, o sea, el 50%, después de ver lo trinitario como fenómeno de lo religioso, y después de ver la estructura de la construcción dogmática de la teología de Nicea, poder dedicarle bastante tiempo a esto porque es algo que nos toca de cerca, ¿no? Porque es justamente la Trinidad transformada
en praxis concreta, social, comunitaria, con consecuencias muy, muy prácticas, consecuencias éticas importantes. Entonces me parece que traer a estos autores y los dos que vamos a ver en la clase que viene, me parece que nos ayuda a tener un panorama eh, de dónde está transitando la reflexión trinitaria en el siglo XX y especialmente en América Latina, ¿no? Sí, yo creo que es interesante lo de Duque tomando a Levinas, porque uno entiende la alteridad como este reconocerse en el otro. Hasta allí, digamos, casi que no habría compromiso, sino que habría una identificación de uno mismo. Pero Levinas lo lleva a un extremo. Él dice que hay una responsabilidad ilimitada en el otro. Y eso le da una Exacto, mayor fortaleza a esta idea de la relación con el otro. Inclusive que dice que es intransferible esa responsabilidad mía. exactamente. Sí, y eso es tal vez un poco la diferencia que yo le hacía de la comparación con Martin Buber, que él habla de que yo me reconozco en el otro, ¿no? Que no hay yo sin Claro, tú, claro. pero es a un nivel más dialogal, Exacto. quizás más hacia el interior del pensar humano, ¿no? Yo pienso y me reconozco en el Sí, sí, otro, sí, pero para Levinas es más drástico, como bien decía Edgardo, ¿no? Este, es que no existo sin tal el cual. otro, Mm. o sea, no existimos sin el otro, no es una fórmula abstracta, es algo existencial. Y todo eso viene justamente por esta interpretación de la perijóresis trinitaria, ¿no? Que ninguna persona, ninguna hipóstasis está sola, sino en una danza continua, que se reconocen mutuamente entre sí. Qué lindo eso de la danza continua, ¿no? Y de pensar en Dios desde la Trinidad, eh, desde la unión, la comunión, pensar a Dios así. Eh, la primera pregunta que nos descolocó, bueno, eh, Bueno, es que tiene que ver con eso, ¿no? Justamente estamos muy, muy formateados de otra forma. Claro. Esto es para deconstruir. Exactamente. Para desconstruir un poco la manera de concebir a Dios, que aunque lo decimos en teoría, se nos hace difícil por ahí cuando surge así directamente, ¿no? Eh, y cuando pensamos en evangelización, pensamos en una tarea de la iglesia hacia afuera, ¿no? Bueno, justamente en la dinámica trinitaria nos dice que si el afuera es el otro nos está modificando a nosotros también, o sea, nos está dando existencia. Entonces, ¿qué consecuencias prácticas tiene para la misión de la iglesia eso, ¿no? O sea, es un llamado a romper, o deconstruir eh, conceptos muy arraigados y estar abiertos a otra realidad, ¿no? Pasa que a veces la misión o la evangelización está pensada un poco para terminar ganando, ya sea ganando gente en número, hacernos más grandes, viene el tema del poder, eh, y si nos libramos de ese pensamiento y vamos realmente a transmitir un mensaje de liberación, siempre lo pensamos en los términos que nosotros estamos pensando, ¿no? Y no en lo que el otro lo puede decodificar o lo que el otro necesita en realidad, ¿no? Esa pregunta y respuesta me parece que es fundamental, ¿no? No caer en lo del orangután. No sé si los conté, porque lo cuento varias veces y por ahí el orangután que se preguntaba en la oficina
del decano del seminario donde iba, había un orangután, un póster, un orangután con cara de preocupado sentado y un globito que le salía de la cabeza que pensaba, ¿no? Dice, qué lástima, justo hoy que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y yo eso generalmente lo uso para la iglesia, ¿no? Para la misión de la iglesia, o lo que la iglesia considera evangelización, ¿no? Piensa que lo importante es aprenderse todas las respuestas y salir a bajar línea de las respuestas que se aprendió. Y eso le impide escuchar las preguntas del otro, ¿no? Las preguntas de la sociedad. Si nuestra agenda misionera fuese las preguntas de los demás, ahí cambiaría un poco, ¿no? Cambiaría la forma de entender la misión y tal vez el formato de nuestras iglesias. Pero bueno, ¿Dónde pica? ¿eh? ¿Dónde pica? ¿Dónde pica? ¿No? Es claro, como decía, pica, pero Ras- rasca, Rasca bien. rasca, pero no donde pica, decía ¿quién era ese? Y Galeano lo contó. ¿no? Bueno, lo Sí, contó Daniel Bruno, dice que es de Galeano. sí, sí, Galeano, Galeano. Pero no me acuerdo los personajes, creo que era Cortés y Pizarro, en la evangelización, en la conquista. En Ese- una tribu estaba el rey ahí sentado, el jefe de la tribu, y estaba el evangelista, el misionero, el misionero dando su tesis, y el jefe lo escuchaba muy atentamente y le respondió muy lentamente así, rasca lindo, rasca bien, pero rasca donde no pica. Claro, porque él le decía, esta palabra rasca, ¿no? Y el otro le dice, sí, rasca, pero donde no pica. Yo no, no. Mis preguntas van por otro lado. Quiero que me responda mis preguntas y no otras, las preguntas de otros, ¿no? En la década del 70, cuando se hacían las campañas evangelísticas, había muchos murales, Jesús es la respuesta. Y Claro, alguien en un momento escribió, ¿y cuál es la pregunta? Entonces han exacto. sacado una foto justo de alguien que había puesto eso. Bueno, justamente lo que estamos hablando, sí, es así. Bueno, seguimos la clase que viene con más de esto porque tenemos también dos lecturas, una de José Miguel Bonino, de un capítulo del libro Rostros del Protestantismo, justamente habla sobre la Trinidad, una hermenéutica en clave trinitaria y cómo se puede aplicar para las iglesias de Latinoamérica hoy. Y el otro de Cervantes Ortiz también, Trinidad en América Latina. Toda una comprensión también de la relación con lo social. Así que nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Muy bien. Eh, si pueden hacer las actividades, hay una Sí, actividad que trata de compaginar un poco lo que estuvimos viendo y nos estamos viendo el jueves que viene. Gracias, perfecto. profe. Bendiciones. Gracias a todos. Chao. Nos Gracias, vemos. gracias.